Querido amigo, querido joven, Dios te bendiga, Dios te guarde. Agradezco a Dios de que nuevamente estoy aquí contigo. En verdad, este tema que hoy traemos es continuación del anterior. El anterior hablamos sobre la bestia que sube del mar. En este hablaremos de la bestia que sube de la tierra. Y además de eso, de la marca de la bestia. Presta mucha atención porque este tema es de vital importancia, querido amigo. Y en verdad, por favor, concéntrate, porque el enemigo va a esforzarse por distraerte, pero ora mucho, presta atención, ten tu cuadernito para anotar y te recomiendo que si no has visto los anteriores temas, los veas, porque te va a ayudar mucho. Acompáñame en esta palabra de oración. Señor bueno y eterno, gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo que está para guiarnos. Que el Espíritu Santo hable a través de mí, Señor. Y te ruego, por favor, Padre, que nos hables a nuestros corazones. Y te rogamos, por favor, Señor, que este estudio sea de gran bendición. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos dé sabiduría para entender lo que dice su palabra, porque el Señor es muy claro. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, que es donde nos quedamos. Vamos a recapitular. La primera bestia simboliza a Rom papal, porque blasfema contra Dios, se hace pasar por Dios, cambia la ley de Dios, persiguió a los santos por 1260 años, cambió el segundo mandamiento, ese segundo mandamiento lo borró, el cuarto mandamiento lo cambió el día sábado, lo cambió por el día domingo y persiguió a los santos por esos 1260 años, desde el año 538 hasta 1798. Persiguió al pueblo de Dios que decidió no reconocer la supremacía del Papa, que decidió serle fiel solamente a Dios, buscar el perdón mediante Cristo, no adorar imágenes. Entonces, a través de eso, esos fieles fueron perseguidos por el Papa, fueron perseguidos por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tiene un poder que se hace pasar por Dios. Así que allí pudimos ver todo eso. Si quieres comprenderlo bien, mira el anterior video. Insisto, míralo, te va a ayudar muchísimo. Ahora vamos a ir al versículo 11, donde aparece la otra bestia que está perfectamente vinculada con la anterior. Vamos a leerlo. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, aquí primero estamos recapitulando lo anterior. Del año 538, 1798, fue la supremacía papal donde fueron perseguidos los fieles de Dios. Y se hacía muchas veces lo que el Papa decía en esos tiempos. Y todo aquel que se opusiera, quemado en la hoguera, muerto de maneras espantosas, en calabozos tenebrosos, y así morían muchos de ellos. Sin embargo, luego, al igual, el Papa es llevado preso por el general Berthier por orden de Napoleón Bonaparte, y entonces se acaba el periodo de 1260 años de supremacía papal y recibe la herida mortal donde Roma papal casi se desintegra por completo. Sin embargo, esa herida mortal se está curando, porque Apocalipsis 13:3 no dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue ya sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, en el futuro, dentro de muy poco, la herida de Roma papal va a sanar por completo para perseguir de nuevo, ahora con mayor intensidad, como dice Daniel 12:1, tribulación cual nunca antes vista. Ahora vamos a leer lo que dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Otra bestia. Bestia en la Biblia, recordemos que significa sistema político. En 1798, que el Papa Pío VI es llevado preso y que Roma papal recibe la herida mortal, entonces, ¿qué sucede? Se levanta Estados Unidos. Ahora, ¿qué Estados Unidos? ¿Cómo tiene que ver Estados Unidos en la profecía? Vamos a analizarlo.
dice que sube de la tierra. Si el mar representa un lugar con muchedumbre, pueblos, naciones, la tierra representa un lugar poco poblado. Y en 1798 todavía Estados Unidos estaba poco poblado. Aparte de eso, dice que es semejante a un cordero. Tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Por qué esto? Porque Estados Unidos estaba más que todo lleno de creyentes que huyeron de la supremacía papal, que huyeron de Europa a causa de la persecución de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Más que todo estaba compuesto por creyentes, por fieles que huyeron de aquel lugar, cristianos que buscaron refugio en Estados Unidos. Y entonces, allí en Estados Unidos hay dos características, por eso son dos cuernos: libertad civil y libertad religiosa. Entonces, así fue refugio para muchos de los cristianos. Sin embargo, ¿qué sigue diciéndonos? Este país está más que todo lleno de cristianos y lo podemos ver en Estados Unidos, está muy lleno de cristianos. Sin embargo, ¿qué sigue diciendo el versículo? Pero hablaba como dragón. Recordemos, hablar en el libro de Daniel también significa dar órdenes, o sea, daba órdenes del propio Satanás. Esto aplica a futuro cuando la libertad religiosa y civil se va a acabar. Cuando esa libertad se va a perder, va a hablar como dragón, va a dar órdenes del propio Satanás, va a dar órdenes que van en contra de la ley de Dios, que infringen totalmente la ley de Dios. Así va a ocurrir mandamientos que no son de Dios. Así va a ocurrir muy pronto en esta nación. Sigamos leyendo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, Roma papal, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, cuando la herida mortal de Roma papal es sanada, entonces se unen Estados Unidos y Roma papal, y entonces Estados Unidos también emprende esa persecución nuevamente contra todos los que no adoren la bestia. O sea, contra todos los que no cumplan los mandamientos de la bestia. Porque recordemos, la adoración es un mandamiento, es parte de la ley de Dios. Si amas a Dios, adoras a Dios, no tienes otros dioses, no tienes dioses ajenos. Así de sencillo, querido amigo. Así que Roma papal y Estados Unidos se unen para volver a emprender esa persecución contra todo aquel que no obedezca al Papa. Sin embargo, vamos a seguir leyendo, a ver qué nos sigue diciendo. ¿Cómo va a ocurrir esto? Porque ¿cómo se puede perseguir a un pueblo fiel de Dios? ¿Cómo un pueblo que aparentemente es fiel, como los protestantes, pueden perseguir a un pueblo que en verdad es fiel a Dios? ¿Qué característica distintiva habrá ahora? Recordemos que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, y los que no son de Dios no adoran a Dios, sino que adoran a la bestia. Significa que no guardan los mandamientos de Dios. Vamos a seguir leyendo, dejemos que la Biblia se explique sola. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, imita a Dios, imita las señales de Dios, los milagros que Dios hacía, los milagros que Dios ha hecho durante toda la historia. Esta bestia la busca imitar. Y si está lleno de cristianos, imagínate cuán grande será el engaño. Pero usted no se debe dejar llevar porque, mira, este hizo un milagro, este hizo una señal, porque Satanás también va a tener poder para hacer milagros. Así lastimadamente, pero milagros que no tienen una buena intención, sino como dice el versículo 14, la intención de estos milagros es la siguiente: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ahí está.
la intención que la bestia tiene con estos milagros, que tiene el dragón con estos milagros, la intención que tiene es engañar, que las personas desobedezcan a Dios, que no le sean fiel a Dios, que no guarden los mandamientos de Dios, sino que obedezcan al Papa. Esa es la intención de estas señales. Sigue diciendo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, Estados Unidos va a emprender también esa persecución. Aparte, el presidente actual que tienen, Donald Trump, un presidente cristiano, un presidente que quiere que toda la iglesia tenga Biblias. Qué sorprendente. Y con esto van a engañar a muchos. Pero ¿cuál será ese engaño? Porque tú no le puedes decir a un cristiano que se arrodilla ante imágenes. No le puedes decir a un cristiano que adore a San Pedro. No, te van a decir que no. ¿Cuál será el engaño que va a utilizar estos dos poderes juntos? Vamos a seguir leyendo en la Biblia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, diese órdenes e hiciese matar a todo el que no la adorase. El conflicto, querido amigo, está en los mandamientos. Hablar, dar órdenes. O sea, hay una orden específica que va en contra total de los mandamientos de Dios. Ese es el problema. Y entonces, cuando se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia, es cuando este poder se le da vida para emprender persecución, para que hiciese matar a todo el que no la adorase. El conflicto está entre los mandamientos de Dios y los mandamientos del hombre, la tradición de los hombres. Vamos a seguir leyendo. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí está la marca. ¿Esa marca que simboliza es literal? No. Recordemos que Apocalipsis habla en símbolos. El sello de Dios, por ejemplo, está la marca de la bestia, y está el sello de Dios. Para saber cuál es la marca de la bestia, hay que saber cuál es el sello de Dios, porque el enemigo busca imitar a Dios. Vamos a ver en este caso qué quiso imitar el enemigo. Vamos a ver, porque el enemigo quiere imitar, con la diferencia de que no quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere imitar, hacer algo parecido, pero algo barato, sin obediencia a Dios, sin amor a Dios, una marca, una copia barata. Así hace el enemigo. Por eso va a engañar a muchos cristianos, pero a los que son fieles de verdad no los va a engañar. Pero a muchos de los que aparentemente son cristianos saldrán engañados. Vamos a analizar cuál es el sello de Dios. Vámonos a ir a Efesios, capítulo 4, versículo 31. Versículo 30, perdón. Entendamos esto. Hay un sello interno y hay un sello externo. Vamos a leer el sello interno. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo es ese sello interno que graba el carácter de Dios en tu mente. Vamos a leerlo en la Biblia. Vamos a irnos primero a Apocalipsis, capítulo 7, el versículo 3. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí está hablando del pueblo sellado de Dios, sellados internamente por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es esa manifestación exterior? Vamos a leerlo en Apocalipsis 14:1, hablando de los 144,000 sellados.
Después miré y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. O sea, el sello de Dios es el carácter de Dios escrito aquí en la mente. ¿Y eso quién lo hace internamente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra para que tú reflejes el carácter de Dios, para que tú tengas el pensamiento de Cristo. Sin embargo, aquí en los 10 mandamientos hay uno que está olvidado y es el cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado. Y en la profecía, el sello distintivo de Dios es el sábado. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Dice lo siguiente. Dice esto. Y les di también mis días de reposo. Aquí equivale a sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y lo vuelve a repetir en Ezequiel 20:20. Y santificad mis días de reposo. Aquí equivale a sábado. Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La señal entre Dios y su pueblo es el sábado. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia dice que señal y sello es lo mismo? Vas a ver que son lo mismo, querido amigo. Vamos a irnos a Ezequiel, capítulo 9, versículo 1 al 6. Mira, aquí se presenta la misma visión de los 144,000. Vamos a irnos a Ezequiel 9:4. Dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen por en medio de ella. O sea, están siendo sellados. Y después, luego llega el juicio en el versículo 6 y 7, y todos los que no tienen esa señal, entonces acaban recibiendo el juicio de Dios. Pero esa señal que tienen en la frente es el mismo sello que aparece en Apocalipsis 7. Vamos a leer ahora para que veas el paralelismo en Apocalipsis 7, versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Señal y sello es lo mismo. O sea, el sello de Dios, el sello distintivo de Dios, la señal entre Dios y su pueblo es el sábado. Sencillamente la marca de la bestia es el mandamiento del enemigo, el mandamiento del Papa que los cristianos han aceptado. La gran mayoría de cristianos han aceptado. La marca de la bestia es ese mandamiento que ha dado el Papa a la Iglesia Apostólica Católica Romana, que la mayoría de cristianos han aceptado, que no proviene de Dios, sino que proviene del Papa. La marca de la bestia es el domingo. Y por esto es que muchos van a caer en el engaño. Porque si Satanás le dijera a un evangélico, mira, arrodíllate ante San Pedro, no va a hacer eso. El engaño que quiere hacer Satanás es en relación al día de reposo. El sello de Dios, el sábado. La marca de la bestia, el domingo. ¿Significa que ahora cualquier persona que ahora mismo esté guardando el domingo recibe automáticamente la marca de la bestia? ¡No! Si alguien está guardando el domingo sin saber que ese es un mandamiento de hombre, entonces no se le cuenta por pecado, porque el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, es cuando yo conozco el bien, pero si todavía no lo conozco, no se me juzga por eso. Pero si ya Dios te dijo que el día que es de Él, que le pertenece, que Él santificó, es el sábado, y aún así tú te opones a Dios abiertamente, pecando contra Él, entonces ¿qué estás haciendo? Te estás preparando para recibir la marca de la bestia. Sin embargo, aún tienes oportunidad de arrepentirte.
aún tienes oportunidad de guardar el sábado, el verdadero día del Señor. Y prepárate, porque vendrá persecución cual nunca antes vino. Y la gran persecución la pasamos todos. Mateo capítulo 24 nos dice que la gran tribulación la pasan todos. Todos, querido amigo, estudia tú mismo, date cuenta. No hay rapto secreto. No lo hay. La gran tribulación, la persecución la pasamos todos. Así de sencillo, querido amigo. Y en verdad, si quieres permanecer fiel a Dios, va a ser difícil porque el enemigo va a estar atacando y vendrá esa persecución, esa gran tribulación cual nunca antes hubo. Ahora, ¿será que tú eres capaz de amar tanto a Dios como para guardar sus mandamientos, incluyendo el sábado, aún sabiendo que te pueden matar? ¿Eres capaz de dar tu vida por Dios? Muchos, pero muchos van a retroceder. Muchos van a negarse a ser decapitados y van a preferir la vida, los bienes temporales antes que a Cristo. Qué triste, de verdad. Pero tú tienes que prepararte. ¿Cómo tú puedes dar la vida por alguien que no conoces? Si no conoces a Dios, no podrás dar tu vida por Él, porque sencillamente no lo amarás lo suficiente como para entregarte a Él. Así que, querido amigo, conoce a Dios, enamórate de Dios, guarda sus mandamientos con la fuerza que Él te da, porque no eres tú, es Él en ti el que hace la obra. Así que, querido amigo, recuerda, ya estamos en los últimos minutos de este mundo, así que no vaciles más y guarda la ley de Dios, porque Dios viene por un pueblo sin mancha, como dice Apocalipsis 14:5, un pueblo sin pecado que guarde sus mandamientos y que esté dispuesto a guardar sus mandamientos por la eternidad. Te invito a que me acompañes en esta palabra de oración. Señor bueno y eterno, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Te rogamos que te podamos conocer, que nos podamos enamorar de ti para estar listos para dar la vida por ti. Y que no retrocedamos, sino que podamos tener la fe de Jesús y guardar tus mandamientos, Señor. Te ruego que hayas tocado el corazón de mi amigo, de mi querida amiga, para que haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, que Dios te guarde. Y espero que puedas serle fiel a Dios antes que a los hombres.